¿Se acuerdan que ayer hablábamos con Leticia Rodríguez, tía de Joaquín, este nene que tuvo una muy mala intervención quirúrgica en septiembre de 2019 en el Hospital Sati? Él había empezado con un poquito de fiebre y algunas otras cosas. En principio, ellos viven en O'Connor, en el campo. Y habían venido primero porque tienen domicilio, o tenían, no sé ahora, en Patagones, al hospital de acá. Los devolvieron como que no era gran cosa. A los poquitos días seguía el nene con estos problemas al Sanatorio Austral. Ahí sí le dicen, estoy resumiendo muy rapidito, pero ahí sí le dicen que tenía una neumonía, pero medicamento y a casa otra vez. A casa, digo, el campo, no acá. Días más tarde, poquitos días, el nene empeoraba al Hospital Sati y ahí sí lo internan, le dicen que tenía neumonía, que le tenían que extraer líquido del pulmón, le hacen esa punción y se la hacen mal. Y ahí se desata todo. El nene queda con el cuadro que ayer describía su tía, hace 2 años y pico de esto, si no me equivoco la fecha, e iniciaron juicio contra esa médica que hizo esa punción mal, Fernanda Torres, una cirujana pediátrica. Y hoy se conoció la sentencia. El abogado de la familia de Joaquín es el doctor Damián Torres. Lo tengo en línea. Doctor Torres, buen día. Gustavo Bosco lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día para vos, la gente de la radio ahí, para toda la audiencia que está escuchando. Gracias por atendernos. Bueno, traté de hacer un resumen muy rapidito de cómo es, porque es largo el asunto, pero se conoció esta mañana la sentencia, ¿no? Sí, a ver, se conoció lo que sería el veredicto, porque la sentencia va a estar más adelante. El veredicto es lo que determina la culpabilidad o no. Después de esto se estableció que es culpable del delito de lesiones gravísimas culposas. Ajá. Y después de esto viene la parte, digamos, donde se va a establecer cuál es la sanción, y recién de ahí sale la sentencia completa, ¿no? Para ponerlo un poquito más en términos técnicos y que se entienda. Claro, exacto. Ahora, que no podrá volver a ejercer, ¿eso ya está clarificado en este veredicto o todavía no? Sí, a ver, el hecho de que la declaren culpable lleva a que le pusieron lesiones gravísimas culposas, y allí hay una pena en suspenso, es decir, va a tener que cumplir pauta de conducta, pero detrás de eso hay una inhabilitación, que es lo que se va a determinar de aquí para adelante. Claro. Entonces, y la inhabilitación implica la inhabilitación para ejercer como médico. Ajá. Eso es lo que resta definir en lo que es la segunda fase del juicio. Empezamos a transitarlo a partir de ahora. Bien, empezar o sea, la pena puede ser esto, perder la posibilidad de ejercer, pero también, no digo cárcel, no, tener que ir a hacer algunos compromisos sociales o algo así, ¿no? No, por supuesto que obviamente que no es un caso que lleve a la persona a la cárcel, sino tiene pena en suspenso, y esa pena en suspenso es cumplir con pautas de conducta. No específicamente cuestiones sociales, porque eso es más para una probation, digamos, que sí acá cumplir, tiene que ir a firmar al patronato durante todos los meses, una vez por mes, tiene que cumplir quizás alguna prohibición de contacto y demás, pero sobre todas las cuestiones esto. Claro. Viene detrás la situación de que no va a poder, si esto se confirmara, porque también hay que saber de que esto tiene revisiones por parte de otros jueces, no va a poder seguir ejerciendo como médico. ¿Revisiones por parte de otros jueces en caso de una apelación sería o no? Sí, exacto, así es. Claro, ajá. Bueno, que es casi seguro que se presente una apelación, me imagino, ¿no? Sí, es algo dinámica normal, que de hecho yo se los expliqué a los padres. Claro. Por ahí quería comentarte, a ver, cuando hacías el resumen del caso, hablabas, digamos, de lo que fue la intervención en el Hospital Sati de este nene, que hiciste un resumen perfecto de lo que fue ocurriendo. Sí, también es cierto de que al niño, digamos, de alguna manera lo intervinieron varios profesionales. De hecho, médico pediatra, intervino también, en la cirugía estuvo la cirujana, que es a quien nosotros acusamos y a quien declararon culpable, a la doctora Torres, que además ya tenía otros procesos en trámites con complicaciones muy similares con otras personas. ¿Ah, sí? Pero después también intervinieron otros profesionales como anestesistas, instrumentadores, enfermeros, otra cirujana más y demás.
Digo porque por ahí uno lo generaliza como los médicos del Hospital Sati y hubo médicos que de hecho, por ejemplo, los anestesistas, cuando el nene entra en paro, lo logran sacar del paro. Claro, sí. Actuaron bien ellos, por eso no fueron imputados, y por eso tampoco, desde la acusación, no hemos generalizado contra todos, porque hubieron médicos que actuaron y actuaron bien. El nene había entrado en paro y lo sacaron de ello. El problema fue siempre de que la médica nunca pudo resolver lo que se le produjo al nene. La médica le produjo al nene un neumotórax. ¿Qué pasó? Cuando tenía que hacer el drenaje pleural por esta neumonía, pincha el pulmón del nene cuando le hace la punción, que es algo que puede pasarle a un médico porque los nenes son físicamente es chiquito su cuerpo, entonces hay muy poco espacio. El problema es que eso genera que el aire que está en el pulmón se vaya digamos, a la parte de lo que sería la cavidad torácica. Y ahí es donde, si no lo drenan a eso, el nene empieza a descomprimir y tiene entra en el pulmón colapsa y empieza a presionar, digamos, la parte del corazón, y ahí es donde no le llega bien la sangre y el oxígeno al cerebro. Eso fue lo que le pasó a este niño. La médica cirujana nunca lo pudo resolver. Los médicos anestesistas lo sacaron del paro, pero la médica cirujana nunca pudo resolver esto hasta que lo resolvió otra médica. De hecho, si los médicos anestesistas no lo sacaban del paro, el nene estaría muerto hoy por esta situación. Por eso un poquito aclarar esa situación también, porque si no quedaba como que todos habían actuado mal, y no fue así, fue esta médica en concreto, ¿no? Ella lo negó haberlo hecho mal, ¿no? ¿Tengo entendido? Ella quiso decir de que el neumotórax fue una complicación que está indicada en los libros. Esto de producir el pinchazo del pulmón es algo que le puede pasar a un médico, y es correcto eso. El producir esto le puede pasar a un médico, más o menos en 100 niños hay 20 y pico que le puede ocurrir esto. ¿Qué es lo que no está permitido para un médico? Que encima de que produjo ese neumotórax, luego no insertan bien el tubo de drenaje pleural, que es el que saca el líquido y el aire, para que el pulmón que está colapsado, digamos, se expanda. No pudo poner bien nunca el tubo de drenaje pleural, y lo intentó recolocar varias veces y no lo pudo hacer. Entonces el nene estuvo más de 3 horas en esa situación, hasta que vino otra médica cirujana del hospital y lo logró colocar bien, y logró de alguna manera resolver ese neumotórax. Entonces, ella lo que dijo es que ella inició la actividad y que luego entró el nene en paro, y a partir de ahí es actividad de los anestesistas. Sí, la actividad de los anestesistas era sacarlo del paro, pero ella tenía que resolver el neumotórax y nunca lo hizo. Y ese neumotórax que ella probó y que nunca resolvió fue lo que le dejó al niño en ese estado de daño cerebral irreversible. Tremendo. Eso fue lo que se discutió en el juicio, por la cual declararon su culpabilidad. ¿La doctora en el juicio estaba presente? Sí, por supuesto, todo el juicio. Bueno, me imagino... es una situación desgraciada para el niño, para los papás del niño, que me tocó defender, y por supuesto para la médica también, que fue un error, obviamente, que como lo dije en el juicio, en ningún modo ella quiso eso ni lo hizo a propósito. Además, lo que pasa es que es un error muy grosero, no resuelto, no pidió ayuda, y hay un niño que quedó con un daño. Entonces, lamentablemente, tenía que resolverse esto, y bueno, es una mala praxis. Justamente este es un caso de mala praxis, mala actuación médica, que provocó daños irreversibles, y por eso iba a tener esta sanción. Corrige a ver si me equivoco, pero los juicios por mala praxis que salgan de esta manera, digamos, condenándola de alguna manera a la profesional o al profesional, no son muy comunes, ¿no? Generalmente no se llega a esta instancia final, digamos, de que sean culpables o se los encuentre culpables, ¿o me equivoco? No te equivocás por varios factores. Primero, un punto fundamental en el análisis que se hace jurídico del médico, de cómo actúa el médico, es, los médicos no tienen una obligación de resultados en su profesión, tienen una obligación de medios. ¿Qué quiere decir esto? No le podemos pedir al médico que sane siempre al paciente, porque eso es imposible. Es como al abogado pedir que siempre gane los juicios. No, acá lo que se le pide al médico, que haga todo el mejor esfuerzo, y que
haga el tratamiento correcto, que diagnostique bien y que haga el tratamiento correcto para intentar salvar a la persona. Ya después, si eso no lo logra, no es su responsabilidad. Lo que sí se analiza es que haya diagnosticado bien y haya hecho el tratamiento correcto. Sí. Muchas veces hay cosas que son que pueden ocurrir un médico cuando actúa, que si bien para la familia es doloroso, si bien no se da el resultado y no se logra salvar a una persona, pero el médico puso toda su ciencia y actuó conforme lo que la medicina dice. Entonces, eso no es una mala praxis. Acá en este caso específico fue lo que pasó. Sí. Ella no diagnosticó mal, ni dijo que ni estuvo equivocada en el tratamiento del drenaje del tubo pleural. El problema fue de que provocó un neumotórax ella y nunca lo pudo resolver. Entonces, eso es, la mala destreza en su ciencia fue lo que generó un daño a la persona. Ahora, muchos casos no llegan a acusarse una mala praxis porque está dentro de los riesgos que la ley permite a un médico que lleve. Eso por un lado. Y por el otro lado, también en muchas ocasiones, en el proceso judicial, se le permite o se le dan muchas instancias a la persona, al médico, de tratar de remediar esta situación, ya sea colaborando con la familia, con sus seguros que ayuden a mejorar la situación física de la persona y demás. Bueno, muchas veces hay instancias previas que evitan llegar a un juicio. En este caso era inviable eso, no solo porque la médica nunca tomó contacto, ni ayudó, ni hizo nada por la familia, sino también por el tipo de daño que había generado, ¿no? Entonces, generalmente no son muchos los casos de mala praxis que llegan porque hay muchas instancias previas o no siempre, aunque haya un resultado que la familia no quería, no siempre quiere decir que hubo un error médico atrás. Claro. O incluso si hay un error médico atrás, está dentro de los posibles errores que puede tener cualquier médico porque son personas, ¿no? Claro, claro. Doctor, me decía, pero esta doctora ya tenía casos parecidos anteriores. Sí, tiene dos casos más en trámite, uno de los cuales a mí me toca ser defensor de otro médico que está imputado con ella. Y lo que habíamos visto con la Fiscalía es un poco un modus operandi bastante parecido, de que por ahí cometía errores, pero no solo cometía errores, sino que después los negaba esos errores y le echaba culpa a otro. Entonces, esa situación también la colocó en esto de decir, bueno, ya no se puede seguir sosteniendo esta situación y más en un caso como de este niño, ¿no? Ajá. ¿Siempre actuando en el Hospital Sati o en otros centros de salud ha pasado esto? Los casos que teníamos registro nosotros eran en el Hospital Sati. Ajá, bien. ¿Que está ejerciendo allí hace mucho tiempo la doctora? No sé si tanto tiempo, tenía sumario, lo que pasa que, bueno, es empleada, digamos, permanente, con lo cual ahora, seguramente a partir de esto, se llevará a cabo el sumario correspondiente, ¿no? Ajá. Eso se irá viendo en adelante, pero sí, los registros de los casos habían sido ahí en el Hospital Sati. Ajá. Es una persona, le pregunto todo esto para imaginarme, ¿de qué es joven? Porque uno imagina, bueno, pueden ser errores de un médico joven, que no tenga tanta experiencia. ¿De qué edad tiene la doctora? Y no, parece una persona relativamente joven, sí. Ajá, bien. Bueno, ¿puede haber un juicio civil después de esto, doctor? Seguramente que los papás seguirán también la vía civil. Bueno, imagínate que la dinámica familiar de toda esta gente con este niño ha cambiado, entonces es un tema que también tienen que solucionar para tratar de darle, dentro de lo que se pueda, la mejor calidad de vida a su hijo, dentro de lo poco que se puede hacer, ¿no? Claro, porque no pudieron vivir más en el campo, me imagino, con el chiquito así, ¿no? No, de hecho, primero estuvieron 1 año y pico en Buenos Aires, en tratamiento. Sí. La madre allí, el padre aquí, con los demás niños y demás. Por un amparo que hizo uno de mis colegas de mi estudio, que es Pedro Casariego, lograron traerlo el niño para acá y acomodar un poco el tema de la vivienda, además porque necesita cuidados todo el tiempo, enfermera. Sí. De hecho, respira artificialmente, no puede respirar completamente por sí mismo, obviamente que no puede ir al baño, no puede alimentarse si no es por sonda. Toda una situación que cambió toda la dinámica familiar. Recién el otro día me mostraba la mamá la primera vez
después de tantos años que el nene pudo salir, lo pudieron llevar a dar una vuelta por la ciudad, ¿no? Acá en Viedma. Todo esto son cuestiones no menores. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Por favor, un abrazo grande. Igualmente, que le vaya muy bien. El doctor Damián Torres, entonces, y el caso de Joaquín, culpable, la médica, que ya tenía algunos antecedentes similares, aparentemente no va a poder ejercer más.